Hola, sean bienvenidos a un capítulo más de ¿Quién me estás contando? Mi nombre es Sergio Monarres y estoy muy feliz de darles la bienvenida a otro capítulo porque hoy tenemos un invitado que sé que les va a gustar mucho y además en un día especial porque hoy que estamos grabando, 16 de junio, no sé cuándo se suba, pero lo grabamos 16 de junio, es Día Mundial del Biotecnólogo. Les va a dar una pista de nuestro invitado. Hola, yo soy Edgar Leal y estoy muy emocionado de estar de nuevo en otro episodio más y pues estoy muy contento de que tenemos otro invitado que también va a hablarnos un poco sobre la ciencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Gómez Junco, un gusto estar con ustedes en otra emisión más de ¿Qué me estás contando? Un saludo a todos los que nos han estado apoyando en estas semanas. Hemos tenido muy buena acogida en redes sociales y le queremos agradecer a nombre de todo el programa. Y pues tenemos a un invitado, como están diciendo mis compañeros, y se llama Carlos Fernández. Bienvenido. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Y si eres Abraham Gómez Junco, pues hay que hacer esto de como medio picante, ¿no? Así es. Oye, Carlos, te queremos empezar con la pregunta básica del programa. ¿Qué me estás contando? ¿Qué les estoy contando? Pues que hoy en la mañana, pues de hecho como hasta, no me acuerdo, como hasta las 3 de la tarde, 2 de la tarde, algo así, no sabía que era Día del Biotecnólogo, no tenía idea, no me di cuenta hasta que de pronto que alguien publica felicidades, hoy 16 de junio, Día de la Biotecnología, busco en Google y resulta que efectivamente hoy es día, yo ni cuenta, ayer fue Día del Bioquímico, me parece. Ya esto ya que es día de todo, puede que mañana sea el perro y tú ni cuenta, pero pues bueno, es mi día. Ya estoy poniéndome con no, yo creo que hay que ser un poquito orgullosos de lo que has estudiado, ¿no? Creo que si tienes alguna profesión de algo, pues digas, ¿sabes qué? Soy esto, y aunque sea el día y suene un poquito, como dirían, payaso, o por no decir una grosería, que empieza con sí, M y termina con no estamos Amador, en Radio Igual. Y termina con Amador. Hay que decirlo, soy esto y pues, eso estoy contando. Oye, pues es que ya hay día de todo, ¿no? O sea, hay día del árbol, día de la lámpara, día del colchón, entonces... Todos los días es día de algo, efectivamente, y sí. Pues, como este año, pues, todos los años es año de algo también, en este caso, no sé de qué era año 2020, pero creo que a nadie le importa por la situación que estamos viviendo, pero pues sí, y los meses también son de algo diferente. Entonces, ¿recibiste muchas felicitaciones hoy? Yo en personal nada más he recibido 2. Ok. Porque no es como que mucha gente lo sabe, pero... Pues mira, ya vas a tener 5 porque te vas a llevar una felicitación de nosotros 3 por lo menos. ¡Felicidades! Ok. Felicidades. Gracias. Te íbamos a dar un pastel, pero con esto de la pandemia pues no era prudente. No es necesario. Te vamos a mandar un GIF de un pastel, ¿te parece? Claro. Y lo espero aquí con ansias. Pero cuéntanos un poquito de por qué te decidiste por esta carrera, qué otras opciones tenías, cómo fue que al final te convenciste por esta. Es una carrera pues muy poco sonada, ¿no? Uno no conoce a muchos biotecnólogos a menos que esté pues dentro de ese ambiente. ¿Cómo es que en ti surgió ese interés? Bueno, pues mira, yo siempre he tenido un interés por la biología. No sé si ustedes ubican que antes en Animal Planet, cuando todavía había documentales y no era un canal de mascotas, pasaban un programa que se llama Animal Planet al extremo. Simón, el de la gráfica 3D en verde y negro, ¿no? Simón, ese de rankings de animales, bueno, pues entonces hizo que iniciara en mí un interés por la biología. Y bueno, como desde la secundaria hasta el primeros de la prepa, yo lo que originalmente quería estudiar era biología marina. Pero pues pensarás que aquí en La Laguna está un poquito difícil estudiar eso. Sí, entonces, claro, opté por ir a buscar otras opciones. Incluso en algún punto me llegaban a interesar otras carreras, por ejemplo, en el ámbito artístico. Pero finalmente, cuando empecé a llevar orientación vocacional, veo que pues efectivamente es el área de la biología lo que más me interesa. Y ahí fue cuando me puse a ver cuáles eran las cosas que había disponibles en la región. Uh-huh. Y bueno, entre ellas estaba QFB,
estaba ingeniería bioquímica, estaba biotecnología. Y de entre las tres me terminé decantando por biotecnología porque sonaba un poquito rimbombante, ¿no? Sonaba un poquito más técnico, sonaba un poquito más... Y aparte me interesaba el área de la genética, me interesaban ese tipo de cosas y dije, me voy a meter ahí a esa carrera, a ver qué tal. Nunca supe que cierta universidad de aquí, pero me parece que es la UGED, ofrecía licenciatura en biología. Nunca supe. De haber sabido, igual y lo intentaba ahí, pero como nunca supe, acabé entrando a biotecnología y pues la verdad es que no me arrepiento. Porque, bueno, también me has comentado que una de tus opciones era comunicación, ¿no? Que pues es una carrera bastante alejada de lo que terminaste estudiando. Lo que pasa con comunicación y periodismo es que esa era la segunda opción, pasara lo que pasara. Okay. Si yo fuera por QFB, si yo fuera por bioquímica, si yo fuera biología, biotech, lo que sea, esas iban a ser las primeras y abajo iba a estar comunicación y periodismo. Siempre me ha gustado el área de la comunicación, el área de la difusión, pero pues no era algo que yo me veía haciendo. Y la gente que lo hace, pues mis respetos para ellos, pero más bien yo lo veía como un hobby. Ajá. Oye, perdón, ¿qué significa QFB? ¿Mande? ¿Qué significa QFB? Químico farmacobiólogo. Ok. Oye, ¿tu interés por la comunicación viene del proyecto que teníamos en radio? No, más bien yo entré a ese proyecto por mi interés en la comunicación. Bien. Como a mí siempre me ha gustado hablar, siempre, de cualquier cosa, de lo que sea, pues me interesaba todo lo que tuviera que ver con procesar información y darla a conocer, porque a mí siempre me ha gustado exponer en clase, siempre, a mí siempre me encanta exponer en clase y siempre le dedico tiempo a las cosas y siempre preparo todo, porque una parte de mí quiere compartir la información o las cosas y por ello me interesaba la comunicación, pero al final siempre sale lo que más te interesa y pues en realidad no es que me gustara hablar de todo, sino me gustaba hablar en específico de la ciencia, me gustaba la ciencia y pues ahí es donde empecé a darme cuenta que pues eso era lo que quería hacer. Oye, ¿y o sea, que eras el típico de clase que no leía las diapositivas? No, nunca leo. Perfecto. O sea, lees para darte una pauta de dónde estás, le das una leída así rápida o quizá unas partes importantes, pero nunca he sido así de poner un muro de texto y luego leerlo todo, ¿no? Es súper profesional, ¿no? Pues es que tienes que mantener interesado al que está viendo. Sí, obvio. Porque luego apagan la luz. ¿Mande? Perdón, es que también me habías comentado que ya después tenías planeado empezar con un canal en YouTube de difusión científica, ¿no? Ah, qué chido. Sí quería hacer eso en algún punto, aunque ahorita no he encontrado como que las muchísimas ganas de hacerlo, porque es un trabajo que requiere estar constantemente produciendo cosas. O sea, busco un tema relevante, porque al final de cuentas, si vas a hacer un canal de YouTube o lo que sea en cualquier medio, tienes que hallar una tendencia, ¿no? Algo que vaya a generarte views. Claro. Y pues tienes que hablar de algo que esté pasando. ¿Y qué tema está ahorita? Pues bueno, COVID. Y hay un problema con hablar del COVID, y es que tienes que ser una persona especializada que tenga alguna clase de certificación para dar información de ello y que no vaya a prestarse a que des alguna clase de desinformación. Y es por eso que no se han fijado que muchos youtubers que mencionan la situación dicen el coronavirus, o no lo mencionan de plano. Sí, dicen el bicho, ¿no? El bicho, porque son sujetos a que les desmoneticen el video, que de plano se los quiten. Oye, pero ¿qué canales? Pues hay muchos canales de divulgación. No sé si conozcas Date un Blog, que es como que el que yo ubico más grande, o el de Quantum Fracture. Sí, hay muchísimos de divulgación generalizada para el público en general, como quizá un poquito más específico. Por ejemplo, hay unos en inglés como Amoeba Sisters, Ajá. Que es de animación, tiene caricaturitas que te los presentan las cosas bastante bien, a mí me agrada bastante, y sobre todo hay gente que, bueno, los Julios profe de la ciencia, que se ponen a dar los temas así explicados, esas cosas. Bueno, pues ese tipo de canales son buenos y presentan las cosas de manera muy accesible para todo el público. Ahora, más general, más dinámico, con mayor presupuesto, pues hay canales que hacen tipo como documentales,
de un tema. Por ejemplo, hay uno que se llama The Infographics Show, que también se lo recomiendo bastante, Okay. que habla de temas variados así, pues ese tipo de cosas sería interesante hacerlas, pero para hacer eso tienes que ser un poquito más que solamente estar hablando, ¿no? Tienes que tener alguna clase de producción. Y pues esa cosa no es como que yo podía abarcarla nada más así sin dedicarle todo el día. Ajá. O sea que canales mexicanos de ciencia no ubican ninguno. Latinos, así específicamente mexicanos, sin caer en canales de como Dross. Hay uno que de hecho Ajá. es una persona que conozco, que lo recomiendo, se llama Ciencia Mítica. Ah, ok. No tiene mucho, Ciencia Mítica, Ciencia no tiene Mítica. mucho tiempo. Y yo se lo recomiendo bastante, es un individuo que tuve el gusto de conocer ahora mi estancia en la Ciudad de México. Está muy interesante, la verdad, no he visto todo lo que ha subido, pero sí he visto algunos y está entretenido. Pues ojalá algún día podamos traerlo aquí también. Sí, Estaría ojalá. bien. Claro. Oye, Carlos, ¿y a qué te fuiste a Ciudad de México? Me fui a realizar una estancia, primero hay un programa que se llama Verano de Investigación, Ajá. que es como un programa de movilidad para estudiantes de los últimos semestres o cuatrimestres, en mi caso, de la carrera, para que se realice una estancia de investigación en un centro ya consagrado con investigadores pues, del área, ¿no? Y sepas lo que es hacer investigación. En mi caso, pues yo fui al Instituto Nacional de Medicina Genómica, y donde estuve ahí para el verano de investigación, que tiene pues una duración de... terminando esos 2 meses me quedé otros 4 meses a realizar mis estadías profesionales, unas estancias profesionales donde que se requieren como requisito para la titulación, y al acabar pues ya egresas. Oye, dijiste Instituto Nacional de Medicina Genómica. Sí. ¿Y puedes explicarnos un poco qué es eso? El Instituto Nacional de Medicina Genómica forma parte de los Institutos Nacionales de Salud, Ajá. que son instituciones pues, gubernamentales pues, de salud, como dice su nombre, entre los que se incluyen, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el que está viendo la situación actual de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud Pública, que también ve lo de la pandemia. Bueno, todos esos que tienen nacional de algo Okay. son institutos nacionales de salud, y en lo particular el Nacional de Medicina Genómica pues tiene que ver con el estudio de las cuestiones de la genética humana, de la genómica humana, cómo influye en las enfermedades, en el desarrollo de tratamientos, en, no sé, en muchísimas cosas, herencia, etcétera, etcétera. Son muchísimas áreas que se ven en ese instituto, y pues es lógico decir, es uno de los sitios, de los lugares más avanzados de todo el país en desarrollo tecnológico. Y bueno, pues fue una estancia, la verdad es que muy, muy educativa. Ajá. Y la neta es que si yo a los estudiantes que estén en los últimos años de una carrera de estas, yo sí les recomendaría que se fueran de verano de investigación a algún lado, que busquen. Hay otros lugares que ven esas cosas, pero pues, ese es por el que puedo hablar, porque es en el que estuve. Oye, Carlos, ¿y de qué fue tu investigación? ¿En qué investigaciones estuviste trabajando cuando estabas allá? Lo que yo estuve haciendo, en realidad, como es más bien como para que te empapes en la investigación, fue un pequeño proyecto, o sea, una cosa muy chiquita. No es así un trabajo súper desarrollado como lo haría un estudiante de doctorado, un estudiante de maestría. No, más bien lo que yo estaba haciendo era asistir o trabajar en un segmento de un proyecto que tenía un estudiante de doctorado, que trabajaba en identificar funciones de genes que estaban expresados de más en células de cáncer de mama triple negativo, que es un tipo de cáncer de mama. Un tipo de cáncer de mama que es muy agresivo, y que no tiene, bueno, pues hay pocas opciones de tratamiento. Bueno, de hecho, pues es lo peor que puede ser, las peores cosas que pueden pasarle a una mujer. Uh-huh. Y pues básicamente lo que ellos hacen es que quieren hacer una caracterización de esta enfermedad, y para ello tienes que saber qué hacen los genes que se sobreexpresan en esa célula, porque hacia grandes rasgos te lo voy a dejar de una cosa muy sencilla. Las células normales expresan ciertos genes y cierta cantidad de ellos. Okay. Y las células cancerosas pueden expresar otros genes más u otros genes menos.
Entonces se hace un análisis de expresión diferencial para ver qué genes se expresan más en una célula cancerosa que en una no cancerosa. Y luego, pues vas a ver qué hacen esos genes, qué le permiten hacer a la célula, por ejemplo, si le permiten que la célula tenga propiedades metastásicas, si tienen propiedades de proliferación, para que, o sea, que se multiplique muy rápido, porque al final de cuentas eso es el cáncer. El cáncer es un crecimiento descontrolado de células que hacen todo, que son inmortales, que invaden otros tejidos, y pues analizan qué hace los genes del cáncer para luego, con esa información, es el desarrollo de tratamientos, por ejemplo. Ok. Oye, entonces, esto era para desarrollar un tratamiento para este tipo de cáncer, pero... No, perdón. O sea, el objetivo final sería desarrollar un tratamiento, que mejor. Pero en este caso, el proyecto de ella, de esta chica de doctorado, era simplemente saber qué hacía ese gen. Ok. Simplemente qué hacía, que se estaba identificado como una clase de genes, por no entrar en muchísimos tecnicismos. Voy a decir que básicamente ella, su único trabajo era determinar qué hacía. Va. ¿Y crees que está muy lejos de encontrar una cura del cáncer? O sea, lo que tú has vivido en investigación, aunque sea pequeño. Ah, claro. No, es que el cáncer es muchísimas cosas. Básicamente, el cáncer es difícil clasificarlo de por sí. Mira, por ejemplo, en el cáncer de mama, vamos a hablar solamente de cáncer de mama. Hay muchísimas maneras de clasificar el cáncer de mama. Porque no es así que digas, pues este cáncer es así, y este otro es así, y este otro... No. Es como una escala de grises gigantesca. No es que unos sean peras y otros sean manzanas y otros... No. Es una gran amalgama de cosas que tienen muchísimas cualidades diferentes y muchísimas causas distintas. Entonces, generar un tratamiento, una cura para el cáncer, lo veo un poco complicado, un poco lejano, porque no es que todo el cáncer sea igual, sino que el cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen una serie de criterios en común, que pueden atacar a cualquier tejido del organismo, pero así como una cura para todo el cáncer, no lo veo cerca, no lo veo ocurriendo. ¿Pero se puede encontrar curas específicas para tipos de cáncer específicos? ¿Es más factible eso? Sí, eso sí se puede. O sea, es que todo se puede, pero la cosa es que lo hagan, que ocurra. Entonces, es una cosa que siempre hay que tener en mente, que todo se puede, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo y no es una cosa sencilla de hacer. Requiere muchísimo dinero, requiere muchísimo trabajo. O sea, te estoy hablando de que un proyecto de doctorado toma alrededor de 4 años. 4 años para saber simplemente qué hace. Sí. O sea, entonces hay gente que tiene 3 años, 4 años, 5 años, 10 años haciendo proyectos solamente para identificar qué hacen ciertas partes del cáncer, ciertos genes del cáncer, como para luego hablar, pues vamos a pensar en una cura. Pues espérate, hay que ir parte por parte. Y México no es un país que tenga centros súper desarrollados por todos lados, no son tantos. La mano de obra aquí, desafortunadamente, pues somos un país que no tiene los recursos que tendría Estados Unidos, que tendría el Reino Unido, que tendría China, para ponernos a trabajar a la marcha a la que llevan ellos. Eso no quiere decir que seamos inútiles, no, hay muchísima producción científica en los distintos institutos que tenemos en el país, pero pues hablamos de una cosa muy compleja, no, que tenemos que atacar por partes y que pues no, hay que quitarnos un poquito eso de, inventó la cura del cáncer. Por eso cuando leas que alguien inventó la cura del cáncer o la encontró, una cosa así, seguramente es falso. Sí, hay muchos clickbaits, ¿no? De que se ha descubierto la cura del cáncer con víbora. Me acuerdo que hace no mucho estuvo rondando una noticia así, no sé qué tan cierta sea, la vi en Facebook, de que habían encontrado algo así como, no una cura, pero sí para prevenir el cáncer en el camote. Cabrón. No era fake news, güey. ¿No era el de forma? ¿No era el de forma? No era el cáncer en el camote. No, o sea, en el camote. Más bien te estaban albureando, imagino que... No, puede ser. También puede ser una posibilidad. Pero, por ejemplo, bueno, perdón, sí, continúa. Mira. Vamos a hablar de prevención. Pues eso hay muchas maneras de prevenirlo. No fumar,
la buena alimentación, hombre. el ejercicio, o sea, todo lo que hacemos, pues no Ajá. hacerlo. Entonces, la manera de prevenirlo están establecidas, hay cosas que reducen las probabilidades de desarrollar cáncer en algún momento, desarrollar algún tumor, pero algo que sea milagroso y que digas, tómate esto y lo va a prevenir sí o sí, no ocurre. Eso no pasa. El cáncer al final, como se describe como, esto es una acumulación de mutaciones a lo largo de la vida. Mira, esto es una buena definición. De hecho, pues la persona con la que estuve trabajando, mi tutor en el instituto, él siempre decía que, bueno, ¿qué es eso? El cáncer es eso. Un resultado de acumulación de mutaciones que se van juntando a lo largo de toda la vida. Al final de cuentas, el cáncer nace de una célula que, por ponerlo en términos simples, un día se vuelve loca. Ok. Pero esto no es algo que ocurra de pronto, no, sino que las células, desde que tú naces hasta que mueres, van acumulando mutaciones, van cambiando poco a poco. Entonces puede ocurrir que algunas de ellas desarrollen la capacidad de multiplicarse descontroladamente, desarrollen la capacidad de no regular su crecimiento, desarrollen la capacidad de invadir otros tejidos, desarrollen su capacidad de tener forma, de tener función y que simplemente crezcan como si fueran una colonia loca, así abarcando y consumiendo todo. Y eso puede ocurrir esporádicamente, incluso en alguien que lleva una vida sana. Lo que se ve con el fumar, con no hacer ejercicio, son factores de riesgo, son cosas que aumentan la probabilidad de que tú lo desarrolles, pero algo que tú digas así milagroso, que hazlo y no va a pasar, no, eso no existe. Ok. Mira, también platicando con un amigo, doctor, comentaba que inclusive ya desde que naces te hacen como que un estudio para saber a qué estás predispuesto, de qué tipo de cáncer ya vienes, también es de herencia. ¿Cómo ves eso? Ok. Probablemente a lo que se referían aquí era a los análisis de genoma, por ejemplo, que le hacen a las personas. De hecho, aquí hay no es por hacer publicidad, ¿verdad? Pero aquí en nuestra región, pues hay un instituto, hay servicios donde tú básicamente mandas a... Espera, ¿se me escuchan? Sí, te escuchamos. Donde tú básicamente mandas a que te hagan una secuenciación de todo tu ADN, de todo tu genoma. Y con ello, como tú dices, se puede saber qué predisposiciones tienes, pero eso no significa que las vayas a tener. Por una causa u otra puede que no ocurra. Es que vamos a pensar en el ADN, en el código genético, como una computadora, como si la célula fuera una computadora. Y a las computadoras tú les hablas con lenguaje de programación, ¿no? Sí. Entonces, puedes pensar en el código genético como precisamente el código, la información que le dice a la célula qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar. Pero este código no se lee todo, no es todo útil, no todo funciona al mismo tiempo. Hay partes que no se leen, hay partes que no se usan, hay unas que se usan solo bajo ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te mandas a hacer uno de estos estudios, lo único que ves es propensión. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? ¿Qué está asociado? Pero bajo ninguna circunstancia es de ley que va a ocurrir. Okay. Claro, hay condiciones que pues si se encuentran, pues muy probablemente sí las tengas. Por ejemplo, no sé, pues, me parece el Alzheimer. Creo que es el Alzheimer el que pues, si lo encuentra pues ya es básicamente como una sentencia. Okay. Pero hay otros, por ejemplo, la propensión al cáncer. Ok, tu madre tuvo cáncer de mama. No significa que tú lo vayas a tener, pero tienes una propensión a hacerlo y por eso es recomendable cambiar estilos de vida, tomar precauciones pertinentes. Y pues mucha gente se está haciendo esto porque, sobre todo en cuestiones de la diabetes, por ejemplo. Sí. O etcétera, etcétera. Se prestan estos servicios, pero pues hay que tomarlos con cierto respeto. ¿Y hay gente inmune al cáncer, güey? O sea, de que no salgo predispuesto y nunca me va a dar cáncer de esto. No hay tal cosa.
No hay tal cosa. No hay tal Ok, cosa. ok. De hecho, ninguno es inmune al cáncer. Hay luego hay el mito de que los tiburones son inmunes al cáncer, de que las ratas topo son inmunes al cáncer. No, lo que pasa es que son más resistentes, pero por uno u otro mecanismos de su biología. Pero no, o sea, todos los organismos somos susceptibles, todos los animales pues somos susceptibles al cáncer, y nos puede dar o no nos puede dar. A veces hay una frase, un chiste que dice que nacer tiene un 100% de probabilidades de llevar a la muerte. Sí. A veces entonces pues dice el cáncer puede ser más pura mala suerte que nada, pero pues es tu responsabilidad cuidarte, tomar las medidas pertinentes para evitarlo. Como Heisenberg. Bueno, pues en Breaking Bad, por ejemplo, hacen la referencia de que la única razón por la que le pudo haber dado cáncer me parece que es porque trabajaba en un laboratorio con ciertos químicos, y él dice, pero cuando nosotros nos cuidábamos, teníamos precauciones, pero pues, según recuerdo, él no fumaba, él no hacía nada de eso. Ajá. Y de todos modos le dio. Entonces, pero pues... Sí. Además es ficción, ¿no? Bueno, ya estaba Es escrito el ficción, guión, ¿no? Pero... Es ficción, pero hay gente que fuma toda su vida y no le da. Claro, claro. Sí. Oye, pero regresando un poquito al tema de investigación, ¿cómo es un día normal trabajando en un área de investigación? O sea, te levantas y luego desayunas y ¿qué haces? Mira, estar en un área de investigación es prepararte para leer un chorro, para leer un montón. Creo que es la cosa más importante en un día de investigación, entre comillas, porque dicen que el que no le trabaja doble. Y tienes que estar preparando qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y bueno, pues depende de qué estés haciendo, ¿no? Depende de si estás haciendo un proyecto sencillo o de pocos meses, como por ejemplo el que estuve haciendo yo, o si estás haciendo un proyecto de 2 años, o de 4 años, o de 5 años. Entonces, un día normal es, dependiendo de qué vayas a hacer, aprender a fragmentar el tiempo, a estar separando, ok, de esta hora a esta hora voy a hacer esto, de esta hora a esta hora voy a hacer esto. Por ejemplo, donde yo estaba, con la persona con la que yo estuve asistiendo, con la que yo estuve trabajando, ella llegaba y pues ella tenía tenía cultivos de células. Entonces ella tenía que estar gran parte del día yéndolas a revisar, que estuvieran bien, que estuvieran creciendo bien, y si estaban creciendo demasiado, cambiarlas de lugar para que volvieran a empezar a crecer otra vez. Entonces, muchísima gente se imagina la investigación, sobre todo en el área de la biología molecular, como estar ahí moviendo el ADN con unas pinzas y estar generando apos con alas y cosas así. Pero la realidad es que no es tan de película, tan vistoso, no es tan de película. Es como los hackers que luego en las películas los ponen como así, pisando teclas a lo tonto y poniendo colorcitos y las cosas. Y lo que en realidad el hackeo en realidad no es así la super cosa espectacular visualmente. Bueno, pues así es la ciencia. En realidad ves un laboratorio y vas a ver gente sentada leyendo durante horas, una y otra vez, un montón de cosas de su tema. Vas a verlos haciendo un diseño experimental, vas a verlos haciendo un experimento y luego a lo mejor no les sale y lo tienen que volver a hacer al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y lo tienen que repetir, lo tienen que hacer una y otra vez y otra y otra y otra vez. Es un trabajo que requiere de fortaleza mental para no caer en un... Bueno, es que vas a caer estresado. Es estresante, pero al final de cuentas pues la satisfacción viene de que lo que estoy haciendo salga. Pero para que algo salga, pues hay un montón de fracasos por detrás. Y eso es algo que yo aprendí en mi estancia allá, que aprender a fracasar. Tienes que aprender a fallar. Tienes que aprender que a veces las cosas no van a salir y que eso no es motivo para estar completamente decaído o derrotado. Cuando las cosas no salen o fracasan, lo que tienes que hacer es ponerte a ver, ¿por qué no me salió? Y si a alguien más ya no le había salido, ¿y por qué? Y pensar cómo lo vas a rehacer. ¿Cómo vas a hacer el experimento? ¿Si lo vas a hacer igual? ¿O qué falló?
porque no se trata de hacer las cosas nada más una y otra vez hasta que salgan, sino pensarlo y analizar, y eso es la ciencia. Eso es la ciencia, un montón de ensayo y error. Estamos acostumbrados a ver en las noticias que tal persona descubrió tal cosa, que el laboratorio de allá de la universidad tal hizo tal cosa. Bueno, pues detrás de esos éxitos hay un montón de fracasos y hay un montón de proyectos más chiquitos que no son para la primera plana. Por ello, así es la ciencia, así es un día normal en la ciencia. Leer muchísimo, muchísimo, muchísimo y pensar qué es lo que vas a hacer, hacerlo y repetir. Hasta que salga, hasta que sean las veces que requieres hacerlo, o si no sale, pues, o sea, así es un día normal. Suena complicado, pero también, bueno, cambiando un poquito de tema, no saliéndonos todavía de la ciencia, pero sí pues de tu investigación, me acuerdo que una vez, en Taco, durante un programa, no me acuerdo por qué salió este tema, pero a mí me interesó mucho, pero no pudimos hablar más de esto porque pues ya ves cómo se ponía el Jera de que las noticias. Y público difícil. Estabas hablando de la resolución que tiene el mundo, estábamos hablando de microscopios y que ya llega un punto en el que no puedes acercarlo más porque el mundo tiene cierta definición y ya no se puede. Ok. Lo que pasa es que estábamos hablando de la diferencia entre los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos. Ajá. Lo que pasa es que la microscopía óptica solamente puede utilizarse para ver cosas de cierto tamaño hasta que deja de servir. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, se define como resolución, a la capacidad de distinguir dos objetos como si fueran distintos. Y eso, pues mucha gente a lo mejor cuando dice resolución piensa en las pantallas. Bueno, pues efectivamente las pantallas tienen una resolución, tienen unos píxeles en los que si te acercas lo suficiente, llega un punto en el que algo lo suficientemente chiquito ya no se distingue qué es, ni si son dos objetos distintos. Bueno, pues en la vida real pasa lo mismo. Haz de cuenta que tú tienes un microscopio. ¿Qué es un microscopio? Pues utiliza lentes para amplificar la visión, cosas muy chiquitas, y eso tú lo podrías amplificar infinitamente, que esa es la amplificación que puede tener un microscopio, que puede ser por 10, por 100, 1000 veces, 10,000 veces, etcétera, etcétera. Okay. Pero llega un punto en el que ya no distingues qué estás viendo, entonces no te sirve de nada que sigas amplificando. Esa es la resolución de la vida, por decirlo de alguna manera, que nos permite la luz visible. Okay. Tú sabes que la luz pues, está conformada por fotones, y pues estos fotones solamente tienen cierta resolución, solamente permiten ver hasta cierto tamaño antes de que se vuelva indistinguible. ¿Qué pasa si quieres ver algo más chiquito que eso, como por ejemplo una proteína? Bueno, pues se utiliza lo que se llama microscopía electrónica, que en lugar de utilizar fotones, utiliza electrones. Y lo que ocurre con esto es que la resolución de los electrones pues es más chiquita y permite ver cosas muchísimo más pequeñas que lo que te permitiría ver la luz simplemente. Nada más que pues es más complicado de utilizar, claro, no es que tú puedas tener un microscopio electrónico en tu casa, pero sí que puedes tener un microscopio óptico y lo puedes hacer de hecho con cosas que encuentres en tu casa. Incluso un experimento de la primaria muy, bueno, pues las lupas, pues puedes pensarlo como el concepto básico de lo que es la microscopía, el uso de lentes. Incluso yo me acuerdo que había un experimento en la primaria que era un cartón, hacerle un agujero en medio, ponerle una cinta y luego poner una gota de agua. Y con esa gota de agua pues te servía de amplificación. Bueno, pues es que básicamente los microscopios ópticos son una cosa muy sencilla, pero los electrónicos pues no tanto. Bueno, no puedes tener, de hecho incluso para usarlos es complicado, pero básicamente de eso estábamos hablando esa vez en el taco. Oye, mande. ¿Y cuál es el límite de los microscopios ópticos? O sea, ¿qué es lo último que puedes ver? ¿A qué escala estamos hablando? Hijo, estamos hablando de los ópticos como de, ¿qué será? Como de 0.2 micrómetros, micras. Que una micra es la milésima parte de un milímetro. Ajá. Estamos hablando como de 0.1, 0.2 me parece. Entonces, si puedes dimensionar esa cosa tan chiquita. ¿Pero qué se puede ver con eso? ¿Qué se alcanza a ver?
Bacterias. Ok. Bacterias, células humanas, células de animales. Bueno, las células de los humanos son más grandes que las bacterias, pero son cosas muy chiquitas que no podrías tú ver a simple vista. Te intenta dimensionar, agarra una regla, busca el milímetro, 1 milímetro, y parte eso en 1000. No, sí, no mames. Sí. Entonces, eso es lo que se puede llegar a ver. El límite sí es como de 0.1 a 0.2 micras. O sea, todavía esa milésima pártela en 10. Y eso es lo que se puede llegar a ver con microscopía óptica antes de que de plano ya no distingas nada. Ahora, un electrónico, pues puedes ver todavía 1000 veces más pequeño que eso, porque luego el micrómetro sigue el nanómetro. Entonces, pues tú ver, a ver, es una cosa muy, muy, muy chiquita. No, vamos, nadie de la antigüedad lo vio, por eso los virus no se ven a microscopía óptica. Los virus son tan chiquitos que requieren microscopía electrónica porque la óptica no tiene la capacidad de resolución de ver algo de así tan pequeñito. ¿Y más o menos cuánto tiempo tienen los microscopios electrónicos? ¿Cómo? ¿Cuánto aumentó? No, ¿cuánto tienen de haberse inventado? Ya, como, a ver, serán unos 50, 60, déjame, te digo exactamente. A ver, aquí Lester en controles nos dice que en 1931 se... 31, estoy viendo aquí, 26, 33, 37, pues puede hacerte una idea, como son 80 años. La verga. Pero es relativamente nuevo, ¿no? En términos de ciencia, en el mundo de ciencia. En términos de ciencia, es relativamente nuevo. De hecho, es más o menos cuando empieza la ciencia moderna, sobre todo la ciencia de la biología molecular moderna. Recordamos que pues, en los 50 es cuando se hace el boom de la genética, es cuando empieza a crecer esta ciencia. De hecho, por eso se habla de la biotecnología moderna, la biotecnología tradicional y moderna. Entonces, en términos de ciencia, pues sí es relativamente moderno si consideramos que el microscopio como tal, pues viene desde 1600. Ok. Oye, Carlos, me surge una duda. Estamos hablando de, no mames, micro, o sea, haciéndole zoom hasta donde no podamos. ¿Cómo el humano manipula ese tipo de organismos? ¿Cómo lo diré? Sí, o sea, de organismos, ¿cómo le hacen? ¿Tienen unas pincitas ultra mega chiquitas o son por ondas de sonido o les echan luz o cómo se manipulan? Qué bueno que mencionas eso. Mira, depende de qué quieras hacer realmente. O sea, tú estás creciendo un organismo, ¿para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? Por ejemplo, unas bacterias, no sé, E. coli, Escherichia coli, que es una cosa que tienes en la panza, por decirlo en términos simples. ¿Qué vas a hacer con ella? Pues, ¿para qué la vas a usar? Entonces, dependiendo de para qué la vayas a usar, es como la vas a manipular. Por ejemplo, ahorita que mencionas ondas de sonido, pues a veces a las bacterias a lo mejor tú quieres insertarles una secuencia genética o información genética para que hagan tal cosa, para que la acoplen a su genoma. Bueno, pero pues es un proceso muy complicado y creo que pues si hay procesos para, por ejemplo, que se abran, porque acuérdense que todas las bacterias, todos los seres vivos tienen una cubierta que impide que las cosas que no quieren entren y las cosas que tienen dentro no salgan. Entonces hay maneras de abrir esa cubierta, por decirlo de alguna manera, y pues se puede hacer con sonidos, se puede hacer con tratamientos químicos, se puede hacer con un montón de cosas. Entonces sí se manipulan así. Ahora, sí hay unas pipetas así como microinyecciones para tratarlas, pero es que se me viene a la mente el típico imagen del in vitro, que es como la aguja penetrando al lóbulo. Sí. Entonces, sí es algo creado por el humano. Entonces, ¿qué tan pequeño tiene que estar? Entonces, haz la cuenta, o sea, pero todo depende de qué quieras hacer exactamente. O sea, la neta es que no puedes tú ponerte a delimitar
las cosas que tienes que ver, porque muchas veces no tienes que manipularlos directamente. Ok. Muchas veces tú les pones algo más, tú les pones otra cosa para que se lo coman, para que lo reciban, para matarlos, para etcétera. Entonces, no precisamente va a estar ahí tú con unas pincitas moviéndole, no. Y también es así cuando lidiamos con electrones y protones y cosas así más diminutas. ¿Qué tiene? También es igual de como manipularlos. Pues según yo no se han podido ver los electrones. Híjole. Fíjate, ahí estamos metiéndonos ya en una cuestión de física. Estamos hablando ahí de partículas pues, subatómicas, muy chiquitas, subatómicas muy chiquitas. Pues eso manipularlo, pues es que si los manipulas, por ejemplo, se puede para empezar. Pues los electrones, claro que se manipulan, los usas para iluminar tu casa, los usas para el mini split, para el aire lavado, para la televisión, para los fotones también los manipulas de esa manera, pero así como para que alguien los agarre y juegue con ellos y los avientes. Yo quisiera saber cómo, no quisiera ser Pikachu para lanzar rayos y decir, estoy manipulando electrones, porque no. A ver, pero por ejemplo, estos experimentos que dicen científico hizo no sé qué experimento de física cuántica, o sea, ¿cómo se hacen? ¿Qué son para empezar? ¿Experimentos de física cuántica? Así de que electrones, no sé, la verdad es que no sé mucho de ciencia, pero sí he visto que pues se hacen experimentos al respecto, ¿no? Con estas partículas. A ver, pues eso quizá habría que preguntárselo a un físico. Ok. Sí, tengo entendido que aceleran las partículas, ¿no? Para que eso quizá habría que preguntárselo a un físico. Mi área de especialidad pues no me da para hablar ya de cuestiones cuánticas o cuestiones de super aceleradores de partículas, gran acelerador de hadrones, pero lo que sí te puedo decir es que todos los experimentos pues llevan muchísimo tiempo, no es que los hagan de la noche a la mañana, todo requiere muchísimo pensamiento y muchísima especialidad, claro. Por eso ahorita cuando estamos en esta situación de la pandemia pues se habla de que se invierta más en la ciencia, se habla de que se trabaje más en desarrollar los centros que ya tenemos, en abrir nuevos, en la formación de capital humano, porque no son cosas simples, son cosas que requieren esfuerzo, tiempo, talento, requieren todo y sobre todo, pues, dedicación. Sí. Oye, Carlos, nos llega una pregunta aquí del público, para ti, y es, ¿qué opinas del transhumanismo? ¿Qué opino del transhumanismo? Sí. Híjole. Primero, ¿nos puedes definir qué es para que estemos todos en la misma página? Yo supongo que transhumanismo se refiere a mejorar a los seres humanos. Sí, a través de la genética. Por ejemplo, pero... Sí, o sea, típico Hitler que quería ser superior a la raza o algo así, ¿no? Sí, claro, pero tiene que ser, se refiere explícitamente a la genética, o porque digo, puede ser también por medio de implantes, por ejemplo los cyborgs, que eso no es tan rebuscado. Claro. Pero bueno, superarla como una especie de eugenesia, ¿no? Como ser más, bueno, ¿qué creo yo de eso? Ay. Es un tema que hay que manejar con muchísimo cuidado, porque cuando tú hablas de mejorar a la raza humana como tal, es un tema de mucha futurología, muy futurista, en el que se trabaja y que tiene que ver con muchísimas cuestiones éticas. Imagina un mundo en el que descubrimos la manera de, no sé, de extender nuestra vida tanto tiempo o de durar más tiempo en nuestra cúspide. Por ejemplo, que en lugar de que te hagas viejo a los 60 años, te hagas viejo a los 100, imagínate. Ajá. Si de alguna manera pudiéramos exceder nuestras limitantes humanas, de esa manera, ¿quién sería digno de recibirlo primero? ¿Qué población lo tenían primero? ¿Quién? Ok, y eso te abre a debates éticos que te dicen, a ver, pues, ¿cómo lo vamos a hacer entre todos? Eso va a generar, sí, de por sí ya hay divisiones de clases, ya hay divisiones raciales, ahora una división biológica artificial, o, pues, por ejemplo, generada, te insisto, de los cyborgs, que impediría que alguien, no sé,
mande a mecanizarse completamente y pues así se libra de enfermedades, se libra de cosas, se hace más fuerte. ¿Para qué tengo que ejercitarme si me pueden poner un brazo biónico que tenga super fuerza? Bueno, pues en esas cosas ahí tendríamos que hablar de muchísimas cuestiones éticas que no es un tema sencillo de discutir. ¿Y qué pienso yo? Que hay que pensar que puede ocurrir, pero no es muy posible predecir exactamente cuándo. Oye, ¿y la comunidad científica tiene una postura oficial al respecto? Es que son cosas que tienes que debatir constantemente. Si aquí estamos debatiendo, si aquí en México estamos debatiendo si legalizar el aborto, si vamos a legalizar el aborto. Es lo que te iba a preguntar. Tú como bio, pues de la vida, científicamente, ¿en qué momento ya se consideraría vida? Pero, o sea, dejando de lado todos los argumentos que hemos usado, científicamente, ¿en qué momento se consideraría vida? ¿Dejando de lado la filosofía? Sí, o sea, ya 100% científico, en el momento de que se inseminó el óvulo, ¿en qué momento hay vida? Una parte de mí le tenía miedo a esta pregunta. Porque es que no importa lo que contestes, va a haber partes que van a sentirse que no estás atendiendo a sus agendas. Ajá. Entonces, vamos a tratarlo así. Para empezar, todas las células tienen componentes esenciales para la vida. Nosotros somos organismos multicelulares. Quiere decir esto que nos conforman varias células. Entonces, si tú te quitas una célula y la pones ahí en el piso, pues esa célula se va a morir. No es capaz de existir independientemente. A menos que la estés tratando, la estés cuidando, pero incluso eso pues sería un tiempo limitado. De hecho, es una de las ventajas que tienen las células del cáncer, que las puedes tener ahí criando, como si fueran bichos. Pero, en el caso de la fecundación, pues tú sabes que ocurre cuando dos papás se quieren mucho. Cuando llega la cigüeña. Pues se fecunda un óvulo por un espermatozoide, se crea un cigoto y empieza a crecer, Este debate de si es vida o no es vida es una cosa que para mí no tiene sentido. Esto no tenemos que estarlo debatiendo. Porque una cosa es que tenga vida, o que esté vivo, o que sea parte de un organismo vivo, que tenga células, y otra es que quede nuestra definición filosófica de lo que es la conciencia, de lo que es la existencia. Claro. Por ello, el debate del aborto, de que es que en el momento en el que se fecunda ya es vida. No, pues es que en realidad siempre fueron células. Que se hayan sido células que no puedan existir independientemente, pues es otra cosa. Pero, vamos, son un montón de células que están creciendo. No tienen conciencia, no tiene sistema nervioso, no tiene capacidad de procesar la información a su alrededor, no tiene nada. Entonces, hay una frase que dice: ¿a ti te hubiera gustado que te hubieran abortado? Y luego le contesta: ni siquiera me hubiera dado cuenta. Ni siquiera me hubiera dado cuenta. Entonces, es un debate que, y aquí es donde voy a decir la parte más importante de todas, en la que tenemos que dejar de meternos los hombres. Uh-huh. En la que tenemos que dejar de meternos los hombres. De verdad, yo sí creo que es una pregunta. Incluso el Bronco dijo en una entrevista, no, y esto es en serio, el próximo precio, que esto habría que preguntárselo a las mujeres. Entonces dijo que habría que preguntarse a las mujeres. Es que es la verdad. Es cosas que hay que preguntarse a las mujeres para que ellas decidan sobre lo que quieren hacer con algo que está científicamente probado, que hasta ciertas semanas de gestación no tiene conciencia. Oye, bueno, sin duda es una postura fuerte y controversial, pero volviendo al lado científico, ¿hay formas de determinar científicamente dónde empieza la conciencia? Sí. Ok, ¿cómo sería o cuándo sería? Sí, bueno, pues es que esto habría que verlo con una persona que estudie embriología, Ok. que trabaje en ello.
Pero vamos, estas cuestiones éticas que tú puedes estar ahí debatiendo activamente, pues vamos, hay gente que hace estudios de ver exactamente, ok, en qué momento se desarrolla el sistema nervioso, en qué momento ocurre la primera sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Hay que ver, bueno, ese tipo de cosas. Sabemos cuándo empieza la conciencia. Podemos tener una fecha, un momento establecido, pero en qué momento exacto, no, es un tema controversial que siempre va a existir. Vamos, a ver, cuando tú no tienes recuerdos de cuando tienes 1 año, y sin embargo cuando tienes 1 año eres consciente. Sí, por ahí iba más o menos, mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo, mañana qué estamos llamándole conciencia? Porque pues, yo a lo mejor de haber sido consciente, ¿sabes cómo? Pero ya era consciente. Hay un juego muy chido que se lo recomiendo que se llama Soma. No sé si lo ubican. Es un juego de terror. Bueno, sí, bueno. ¿Computadora? Maneja, sí, de compu. Y me parece que de consola, no. Sí, está para Play y Xbox también. Okay. Sí, el Soma. Bueno, ese Soma. Este juego trata de qué significa estar consciente, qué significa la conciencia. Y es que habla que si una persona no sé, tiene sus recuerdos, tiene sus experiencias, tiene todo, y luego muere, y esa información de recuerdos, de conciencia y todo eso es transmitida o es guardada, y luego se le pone a otra cosa y ese nuevo ser despierta con los mismos recuerdos, con la misma experiencia, con las mismas cosas, es la misma persona. Pues está trabajando en eso, se llama Proyecto Avatar. O sea, se ven esas cosas, y aquí es donde quedas. Son cuestiones ya éticas, sociales, morales, muy filosóficas, ¿no? También. Sí, y científicas con las que se trabaja. Pues mira, ¿sabes qué? Es que ese cerebro original que tenía esa información que tenía, ese está muerto. Es como el típico paradoja de que tú tienes un barco y le empiezas a cambiar las piezas y haces otro barco con esas piezas. ¿Cuál era el barco original? ¿En qué momento deja las piezas? Sí. ¿En qué momento deja de ser el barco original? Okay. Sí, oye, pues supongo que cada quien tendrá su opinión personal, ¿no? Muy respetable sobre temas pues, como el aborto, como la ética, porque hay gente que la ética también la puede interpretar diferente. Y aparte hay mucho tipo de éticas, tengo entendido. Entonces, pues, ¿qué les parece si cambiamos un poquito de tema? Porque no me quiero aquí agarrar a... Ya nos agarramos hablando de cosas... Sí. Tecnología. Yo quiero preguntar algo. Voy a decir algo y tú me dices si estoy en lo correcto o si piensas que me equivoco. A ver, según entiendo lo que hemos estado hablando, la ciencia en este caso sería más como una herramienta que te ayuda a ver ciertas cosas, a entender ciertas cosas, pero no es como lo que decide. Al final de cuentas, las decisiones las toman las personas y eso es algo que le corresponde a la filosofía. No sé qué opinas al respecto. ¿Qué opino al respecto de eso? Si estoy mal, dime, no hay ningún problema, para eso estamos. Mira, la ciencia siempre tiene que hacerse en beneficio de la humanidad. Siempre, esa es una cosa que es esencial. Si ese criterio no se cumple, entonces no debería ser. Al final de cuentas, la creación de la bomba atómica es ciencia. Pues la creación de los misiles guiados, las guerras traen ciencia, llevan ciencia. Pues es que gracias a eso estamos hablando tú y yo, güey. Pero eso es algo, pero eso es algo positivo. O sea, vamos, el internet sí, como tal, pero no un misil guiado. No, pero al final de cuentas, cosas destructivas de la historia de la humanidad que son traídos por ambiciones, por cosas, pues tú te puedes poner a pensar, a ver, quien descubrió que se podía utilizar cierta químico para los campos de concentración, pues al final de cuentas también es ciencia, pero la cosa es algo bueno, trajo algo bueno para la sociedad. Entonces ahí es donde entra el debate de la ética, de las cosas que se pueden hacer, de las cosas que se tienen que hacer, de las cosas que hay que hacer.
Ajá. Y pues es por ello por lo que uno no tiene la libertad absoluta de decir, como digas, vamos a hacer todo y vamos a experimentar con humanos. ¿Por qué crees que las pruebas de las vacunas, las pruebas de los medicamentos y todo eso tardan tanto tiempo en hacerse? Porque no es como que pueden llevarlas a probar en humanos así nada más. ¿Sabes qué? Vamos a agarrar prisioneros de guerra y vamos a probarlas en ellos. No, eso no es ético. Y ahí es donde entran cuestiones filosóficas, cosas que nos ayudan a determinar qué es lo que es correcto y lo que no lo es. Y eso aplica no nada más para la biotecnología o para la medicina, sino para prácticamente cualquier otra carrera. Sí, pues sí. Se podría decir que la ciencia es imparcial, entonces. Sí, la ciencia es imparcial. La ciencia, hay cosas que no le importa. Buscas cosas que se puedan comprobar, que sean hechos, que puedas decir esto es así, pero al final del día siempre va a haber tienes que tener cuidado con las cuestiones éticas, morales que nos determinan a nosotros como seres humanos, porque si es una herramienta, si es el deseo siempre de la curiosidad de saber más, de mejorar nuestra calidad de vida, porque precisamente eso es lo que busca en el caso de la biotecnología. Al final lo que busca es mejorar nuestra calidad de vida con el desarrollo de productos, con el desarrollo de nuevas tecnologías, siempre manteniendo un criterio de lo que es ético, de lo que es moral, de lo que es correcto y cómo hacerlo de manera, sobre todo para desarrollar buenas prácticas. Por eso hay empresas como Monsanto que están tan quemadas por malas prácticas. Sí. No porque los transgénicos sean malos, sino porque ellos han hecho malas prácticas que los han llevado a tener mala imagen con la sociedad. Y bueno, ya hay luego conspiraciones de que no digas conspiraciones aquí enfrente de Abraham. Mira, porque me voy a calentar y no. Oye, Carlos, hablando de conspiraciones, tú o sea, estamos hablando de la ética y todo eso. Se está proponiendo que la vacuna del coronavirus la hagan primero en reos o en presos que están en cárceles. ¿Crees que sea tú como científico lo admitirías? Habría que preguntarle a los reos, o sea, si ellos quieren someterse a eso. Es que aquí es otro debate de qué es lo que te quita tu condición humana. Todos tenemos derechos, aunque hasta un criminal tiene derechos esenciales, básicos, de existencia. Nadie debe ser utilizado como conejillo de indias. Nadie. Entonces, a menos que de alguna manera exista una especie de consentimiento, bueno, es que si alguien te da permiso de matarlo y lo matas, no por tener permiso de matarlo, exacto, te vas a librar de la cárcel. Sí, exacto. Sí, entonces, es que es un tema muy complicado. Esas cuestiones habría que verlas. No estaba enterado de eso de los reos. Lo que sí vi era que estaban probando cosas, por ejemplo, en Brasil por parte del Reino Unido. Uh-huh. Pero pues son gente que tiene consentimiento. Por todos los pacientes que pasan por pruebas de vacunas, gente que tiene su consentimiento explícito, para que les hagan las pruebas correspondientes, pero nadie lo pueden agarrar así nada más sin contra su voluntad y someterlo a ello. ¿Y crees que el bicho fue creado o fue natural? No, es natural. 100% natural. Experiencia. Tu experiencia de crear virus. No, es natural. Hay consenso de que es natural. Mira, piensa un poquito. La gente que decía que fue creado por China, más bien que fue creado por Estados Unidos en China para fregar a China, piensa, pues salió más afectado a Estados Unidos. Espera, le preguntaste del coronavirus. Yo me reí porque pensé que le habías preguntado del bicho. Pensé que estaban hablando de Cristiano. No, Cristiano Ronaldo sí, porque sí fue creado. Es una en un laboratorio. No, máquina. Ese sí, ¿no? Ese sí le daban fármacos. Sí, a huevo. Hormona de crecimiento. Eso fue Messi, ¿verdad? Mira, yo les voy a decir una cosa. Así, la neta, es que siento que se nos fue todo en cosas de bioética y cosas así. Sí. Pero, aquí bajo ninguna circunstancia pretendo ser un experto de las cosas que se tratan hace poco, pero lo que sí les puedo decir es que este mundo necesita gente que vea futuro. Que tenga pensado lo que va a ocurrir, que se adelante a las cosas, que piense cómo adaptar lo que viene y cómo participar en lo que viene, y que sean Elon Musk, que sean como Elon Musk, que él tiene una parte de futurología.
es un futurista, es un individuo que busca, ok, él dijo, ¿sabes qué? Es muy caro ir al espacio. Hay una manera de hacerlo más barato, vamos a averiguar cuál es. Sí, no, Entonces, ese tipo de cosas es lo que necesita México, gente que de verdad pues, trabaje en progresar y mejorar nuestra comunidad y empezar pues de aquí en casa, que es lo primero que yo creo que es lo más importante, mejorar tu comunidad, aunque bueno, no estás obligado a y pues la biotecnología precisamente está a la vanguardia de ese tipo de cosas, de la innovación, el desarrollo de productos, el desarrollo de servicios, utilizando organismos vivos. Y que se habla de que, pues hablamos nosotros hace rato del cáncer y de cosas así. Bueno, pues trabajar en desarrollar soluciones, prevenciones, en conocerlo más, en conocer qué es lo que estamos atacando. Hablamos de cuestiones de la pandemia actual. Bueno, pues hay gente que trabaja en ello, en biotecnología, y fíjate qué chido sería que México fuera un referente mundial en el combate a estas cosas activamente, que se hablara de ello. Bueno, pues yo creo que hay que empezar a manejar esta información como lo que es el presente, porque me acuerdo que al principio de la entrevista alguno de ustedes mencionó que la biotecnología no era un término que sonara muy frecuentemente. Lo que pasa es que la gente no asocia la biotecnología a las cosas que ya consume, a las cosas que ya hace. Cuando tú te pones shampoo y está hecho de cosas que provienen de un ser vivo, ya estás usando biotecnología. Cuando tú comes, probablemente eso que estás comiendo ya tuvo alguna modificación genética, ya tuvo alguna cruza, ya es biotecnología, ya tuvo algún proceso que ya no es natural, ya es interferencia humana en ello. Dejemos de creer que la biotecnología es un término del futuro o no usado, y vamos a tratarlo como lo que es, algo del presente. Esto no tiene 50 años, 60 años, 70, tiene miles de años. Sí. Claro que modernamente pues se trata de que en los 50, a mediados del siglo pasado, pues empezaron a ver las cosas de la genética, cómo estábamos conformados realmente, pero la biotecnología en realidad, y disculpa si me explayo hablando así mucho. Adelante. No, dale, para eso es esto. Pero creo yo que la gente que se mete a estudiar biotecnología o que se quiera meter a estudiar biotecnología, y esto sobre todo si este podcast lo escucha alguien que le llame la atención, yo le voy a decir una cosa: se va a meter a una carrera, a una profesión que tiene una cantidad gigantesca de vertientes, una cantidad gigantesca de posibilidades y de áreas a las que se puede ir. No tienes que ir al área médica, no tienes que dedicarte a la industria. Aquí en La Laguna en particular pues tenemos industrias alimenticias, tenemos cerveceras, tenemos refresqueras, tenemos tratamiento de aguas, etcétera, etcétera. Puedes estar en la industria, puedes estar en la médica, puedes estar en la bioremediación, en el trato del medio ambiente, en limpiar los desastres que se hacen con el petróleo, en un montón de cosas. Es tan grande las posibilidades que tiene la biotecnología que, es que todo está vivo. Bueno, en el mundo se mueve. Está vivo, güey. Pues sí, está vivo, y las cosas se resuelven muchas veces con organismos vivos, con ayuda de otras cosas que ya existan, y aparte la modificación o la mejora de esos organismos y sus componentes para realizar algo. Entonces, a la gente que realmente le interese la carrera, la puede ir estudiando y darse cuenta de que si entras necesitas bases. Yo te voy a decir una cosa por experiencia, y esto sí lo vi, y es que mucha gente cuando entra, luego quiere estar en el laboratorio, y que vamos, como dice el chiste hace rato, del sapo con alas. Creen que luego vas a estar ahí editando genéticamente, extrayendo material genético, haciendo análisis de informática, cosas así. No, de entrada hay un tronco común que compartes con las carreras de ciencias naturales, sobre todo en el área de la biología. Pues tienes que llevar una base de química, una base de física, una base de termodinámica, porque al final de cuentas los seres vivos son sistemas termodinámicos que interactúan energía y materia con su ambiente, y pues necesita una base de física para entender cómo se comporta la transición de la energía, de química, y pues mucha gente se desencanta con eso, pero yo les digo, no se desencanten con eso. Uno a veces le cuesta hallar, oye, pero es que esto de qué me va a servir, oye, pero es que esto de qué sirve, de qué me sirve. Bueno, pues es que no lo entiendes hasta que realmente lo aplicas, hasta que realmente le encuentras una práctica. Y ahí yo creo que la mayoría de la gente se desencanta y cree que se equivocó de carrera, que la biotecnología no es cosa. No, yo les digo, tengan un poquito de paciencia, échenle ganas, porque vale la pena. Al final de cuentas vale la pena
y la neta las cantidades de cosas que puedes hacer son muy altas. Es porque dije yo, todo lo que he dicho todo este rato simplemente es una embarradita de lo que se hace aquí, de lo que se hace en México. Hay centros muy muy buenos, muy importantes aquí en nuestra región lagunera, en Nuevo León, en los diferentes sitios de la República, y son nada más sin salir de México. Ya no iremos a Estados Unidos, ya no iremos a otros lados donde constantemente se trabaja por hacer de nuestras vidas un poquito mejor. Y bueno, finalmente quisiera cerrar este comentario diciendo que chingue su madre en América, güey. Sí, bueno, esa parte. Quisiera cerrar este comentario diciendo que no importa lo que quieran hacer dentro del área, que lo hagan con pasión, que les gusta, que lo hagan porque realmente quieren hacerlo. Porque mencionaba que era lo que es hacer un día de investigación. Bueno, sí. Como puede sonar tedioso un día de investigación, también puede ser tedioso un día en la industria, también puede ser tedioso un día en la docencia, también puede ser tedioso un día en muchísimas cosas. Un día de emprendedor también puede ser tedioso. O sea, levantar una empresa de cero no es una cosa sencilla. Sí. Todo tiene su chiste, güey. Entonces, para manejar esa tensión, ese tedio, ese fastidio, pues tienes que tener una pasión. Tienes que estar haciéndolo porque te gusta hacerlo. Entonces, ¿tú nunca has pensado en tirar la toalla? ¿Nunca has pensado, oye, me quiero dedicar a otra cosa? No. Si hay puntos en la carrera en la que piensas, ay, es que y si me equivoqué, pero creo que eso le pasa a todas las carreras. Yo casi no conozco a nadie, casi no, porque sé quién, pero yo no conozco a casi nadie que en algún punto de su carrera no haya pensado, ¿y si me hubiera metido a otra cosa? ¿Y si me hubiera dedicado a otra cosa? Y a veces pasa cuando las cosas se ponen un poquito difíciles. Hay un chiste que dice, en la prepa creías que cuando ibas a entrar a la carrera ibas a llevar todas las materias que te gustaban. Y no es cierto. Entras a la carrera, hay cosas que te hartan, que te frustran, que no entiendes. Pero el chiste aquí es ver el lado positivo de las cosas, que todo te puede servir y que todo sirve para un desarrollo a futuro y pues que todo el mundo tiene la capacidad de superarse. Sí, creo que tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Pero regresando un poquito al tema que estábamos tratando de genética y todo eso, onda, mencionaste los transgénicos. ¿Recomendarías consumir transgénicos? ¿Ves que está el mame ahorita de todo natural y todo orgánico? ¿Sí son bastante malos para nosotros o crees que hay una mala publicidad ya? Hay una mala publicidad, definitivamente hay una mala publicidad. Es como la energía nuclear, que las energías tradicionales se han encargado de darle una mala imagen, a pesar de que las energías tradicionales pues hacen derrames en el Golfo. Que hay una mala publicidad, pero también está basada en cuestiones de malas prácticas y en preocupaciones genuinas. Respecto a los transgénicos como alimentos, hasta donde tengo conocimiento, no hay casos de que realmente un transgénico haya hecho algo. El consenso científico es que son seguros. ¿Por qué? Porque pues, no ocurre nada. Las papayas que comes, aquí la papaya, pues ya tiene un tratamiento científico, ya no son las papayas naturales, entre comillas, que se consumían hace 200 años. Muchas manzanas, cosas, pues ya tienen un cierto tratamiento. Es que también hay que entender qué nos referimos por transgénicos. Si es con tecnología recombinante, que es que a un ser vivo, así artificialmente, directamente se le inserta el gen o información genética de otro organismo, o si se ha creado por selección artificial, que se crucen, que se seleccionen tratos intencionales, rasgos, intencionalmente. Pero, ¿qué recomendaría a los transgénicos? Que no les tengan miedo. Que no les tengan miedo, o sea... Está el mame de que la típica foto en Facebook del... Es que estoy usando mucho la palabra típico porque creo que estamos viviendo en una sociedad donde todo se repite y todo es lo mismo. Está la foto del tomate chiquito orgánico y está la foto del tomate gigante transgénico. Y es como que el tomate grande es el diablo y el orgánico es Dios, ¿no? Entonces, supongo que esa es la mala fama que tiene. Es que como alimento, si no hace nada, para que algo salga al mercado, lleva una cantidad tremenda de filtros que utiliza la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos.
o las que utilizan en Europa, para que algo salga al mercado, una pastilla, un alimento, algo, para que algo salga, pase una cantidad espantosa de filtros. Cuando ya se verifica que de verdad no hace nada, que de verdad es inocuo, que se hacen pruebas a largo plazo, y estas cosas que incluso salen se siguen probando a lo largo de los años, si de verdad no hacen nada a larguísimo plazo. Entonces cuando algo sale, y sale con la etiqueta de GMO, de organismo genéticamente modificado, es porque ya pasó por una cantidad tremenda de filtros y pruebas, y ya se puede consumir. Entonces, si las modificaciones genéticas de las que se habla, normalmente sirven como para, por ejemplo, que una planta crezca más, que una planta tenga mejor sabor, que tenga un color más llamativo. Y si realmente no hace nada, y sabe mejor, y se ve mejor, y se comporta mejor, ¿cuál es el problema? Bueno, en sí no tiene ningún problema, pero ¿qué tal si te hablo de que alguna empresa diseña un tomate que tiene mejores cualidades que todos los demás, y hace todo mejor, es todo mejor, y luego quiere monopolizar ese tomate, y se los empieza a vender a los agricultores? Sí. Entonces puede generar problemas donde, por ejemplo, les vendo semillas que van a crecer, pero van a crecer una vez, o van a crecer, o me tienen que seguir comprando, o irresponsablemente crezco mi transgénico y de pronto encuentro que el transgénico está creciendo en estado salvaje y empieza a fregar el ecosistema. Bueno, pues ese tipo de malas prácticas son las que dan la mala imagen, pero el alimento en sí, insisto, si sabe mejor, si se ve mejor y no se ha identificado ningún problema para la salud humana, aparte del problema. Oye, ¿y te preocupa la campaña de desinformación que ha habido en contra de los transgénicos? ¿La mala reputación que tiene la comunidad científica? ¿Le preocupa esto? ¿Quiere hacer algo al respecto como para cambiar esa idea? A final de cuentas, yo voy a citar a un maestro que tuve que decía, ¿están estudiando biotecnología? Eso de los transgénicos lo tienen que defender porque al final de cuentas es su trabajo. Entonces, o sea que aquí vamos a hablar con un antitransgénico, güey. No. Hay que ver exactamente cómo se hacen las cosas, ¿no? Que hay organismos que se encargan de analizar las cosas, que luego salen las teorías conspirativas que dicen que la comunidad científica está muy adherida a la comunidad industrial. Bueno, pues sí, claro que hay intereses de por medio, claro que hay cosas que ocurren, pero sí creo yo que sí hay una campaña demasiado excesiva con el uso de los transgénicos, que es diferente a, por ejemplo, cuestiones éticas que ocurre, por ejemplo, con el huevo, con la producción de huevo de gallinas hormonadas. A ver eso, ¿qué onda? Pues son pollos a los que se les inyectan hormonas para que tengan mayor crecimiento, todo eso. Pero eso es diferente a los transgénicos. Pues está la leyenda urbana de que a las niñas que comen pollo con hormonas se desarrollan más rápido, ¿no? ¿Dónde va? O sea, bueno, digo, es como que la leyenda urbana. Mira, las cuestiones, de hecho es precisamente el punto de los huevos orgánicos, que no tienen nada de eso. De hecho también incluso no sé si has visto que hay huevo de gallina libre. Simón. Bueno, pues ese tipo de cosas son diferentes. Cuando hablamos de algo transgénico es que está puesto en su ADN y así es, y así lo va a estar produciendo y así vive. No es que le estén inyectando nada, es que así es. Entonces si tú tienes un hijo y lo sometes a en 2200, lo sometes a un tratamiento, si sigues vivo en 2200, lo sometes a un tratamiento para hacerlo rubio, fuerte y que pueda volar, con tratamientos genéticos, él va a ser así. No es que le tengan que estar inyectando nada, no, es que va a ser así. Va a ser así y va a pertenecer a una raza superior y va a ser así y es así, punto. No es que le estén inyectando nada, por eso es diferente a los animales a los que se les inyectan hormonas, a los que se tratan, porque ellos no son así, ellos están recibiendo un tratamiento. No sé si me expliqué. Claro. Sí. No, pues está cabrón. Carlos, bueno, se nos ha ido muy rápido el tiempo hablando de esto y la neta sí, ni sentí que haya pasado de una hora, pero no vamos a ir todavía, pero me gustaría hablar de más cosas contigo.
Por ejemplo, quiero que hablemos de Taco Geek. O sea, tengo mucho que no sé nada de Taco Geek. Cuéntanos algo de Taco Geek, por favor. Bueno, pues Taco Geek es un programa, una plataforma de cotorreo, de noticias, de todo, que se da aquí en la comarca lagunera. No sé exactamente cuándo lo hicieron, pero fue fundado, pues no sé si ustedes dos serán fundadores. Sí, en teoría ¿No? sí. Sí, No sé, yo no estuve. Sí, era Jera, Moja, Alex y yo. Sí, ¿verdad, Moji? No, Alex entró después. Los originales nada más éramos Jera, tú y yo. Ah, ok. Alex Ok, entró ok. por el año. Bueno, bueno. y pues la verdad es que Taco Geek ha sido para mí una oportunidad muy grande de hablar, de suplir mi necesidad de comunicar. Ajá. Donde ya tengo 5 años ahí, 5 años y medio ahí. A la verga. Sí, yo llegué al Taco Geek en enero de 2015. Vaya. Madres, pues ¿cuándo empezó, güey? En 2014, 2013, güey. 13, 14, no me acuerdo, yo no sé. Por ahí. Yo nada más sé que un día vi Ajá. que Moja empezó a compartir cosas del taco. Es que en esos años, Moja tenía una relación con una persona con la que pues, yo Ay, ya se empezó. hablaba mucho. A ver, vamos a ver. Corta Con la la que hablaba No, aquí no voy a entrar a cuestiones personales, ya pasó un chorro. Sí, ahorita fuera de la transmisión. Verga, me acuerdo de esa vez, de ese fatídico programa en el que me despedí erróneamente. Oh, sí, cierto, güey. Bueno, pues esta persona me comentó que existía un programa que se llamaba Taco Geek donde estaba Moja. Y pues le dije, ¿sabes qué? Pues quiero ver qué onda. Pero no sé por qué no contacté a Moja, a que contacté Fajera. Ajá. Y le dije que pues que estaba chido y le pasé un video que había hecho con mi hermano de unos grupos sanguíneos. Y de pronto me dice, no, pues cáele tal día, o no me acuerdo qué. Y fui. De hecho, la primera nota que vi fue cuando iba a salir el Metal Gear Solid 5. Sí, no. De hecho, hay programas primitivos de Taco Geek ahí publicados en SoundCloud. A la verga, sí, sí. huevo, sí es cierto, Ahí güey. de 2015, hay programas muy viejitos ahí, donde hasta se me escucha diferente la voz. Y pues ya, la neta ha ido evolucionando. Primero yo tenía casi exclusivamente de videojuegos, y ahora me he ido diversificando pues a otras cosas. Usualmente es Gera el que lleva la batuta del programa, pero también, por ejemplo, ahorita estamos Gera, Chuy, quien generalmente se encarga de las cosas de cómics, etcétera. Y yo, y también está Monsi, pero pues no, pues por razones académicas se había tenido que despegar un momento. De hecho, yo mismo me despegué un buen rato el año pasado. Un saludo a todo el staff de Un TAC. saludo a todo el staff, que esperamos regresar pronto cuando se acabe esta situación y las medidas Un saludo, sanitarias. Isaac. Un saludo, Isaac. Un saludo al amo y señor de frecuencia. Ay, güey. Sí, sí, sí. Sí, Oye. la neta, mande. No, dime, acaba. La neta sí extraño ir ahí, era una razón para esperar los viernes. Pues a ver qué día hablamos y a ver si podemos hacer ahí un feed o algo juntos. Estaría perro. Discútanlo con el patrón. Sí, sí. Oye, Carlos, estamos hablando de que pues tú tienes ya un bagaje fuera de la ciudad, inclusive que puede llegar a ser muy tedioso el campo en el que te mueves. ¿Cómo haces para sobrellevar este mundo? ¿Qué otros intereses tienes? No creo que todo el día estés pegado leyendo sobre ciencia, sino te puede gustar la música, te puede gustar el cine. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, de entrada, mi segundo interés más grande pues siempre ha sido la música. Pues a ustedes les consta que yo soy tecladista. A mí me gusta mucho el teclado. Y le dedico un buen tiempo, aparte de los videojuegos y a las series. Sobre todo últimamente estaba viendo un montón de anime. A la música le dedico un buen de rato, tanto a sacar covers como a hacer música propia que nunca nadie va a escuchar. Y sí es importante tener un hobby en todas estas cosas, pero eso es que en general del ser estudiante. Ser estudiambre es sí estar en los estudios, pero también tener algo que hacer. Sí, Claro.
Nada más que pues, mucha gente, pues, no es necesariamente la música, es el deporte, es todo así, en mi caso es la música. Y es mi interés más grande. Y mi otro interés grande, mi afición es al fútbol. Ah, es chingón, sí. Que yo veo cantidades tremendas de fútbol cuando hay, pues, porque no ha habido en estos meses, ha estado un poquito complicada la situación, he tenido problemas de abstinencia un poquito severos. Pero yo sí todos los fines de semana veo partidos de la Liga MX y de ligas europeas. No veo sudamericanas ni MLS, pero pues, ¿Eres guerrero, eres argentista o...? soy guerrero por la localía, sí, definitivamente. Ajá. Este, Cuidado con lo que vas a decir. ¿por qué? No, soy de la comarca lagunera y soy guerrero, pero vamos, hay gente que es de la comarca lagunera y la va a Tigres y la va a Pinche Monterrey. traidor o culero, güey. ¿Quién, hombre? ¿Yo? No, la gente que vive en continúa. Torreón al Tigres. Nah, la gente le puede ir a lo que quiera. Si le quieres ir al Querétaro, le puedes ir al Querétaro. Si Bueno, quieres- pero el Querétaro tiene ahí tuvo a Ronaldinho, güey. O sea, tuvo a Ronaldinho en aquel partido en el que mi chuletita metió 4 goles. a huevo, güey, qué buena En final. esa ida 5-0, claro. Una de las únicas 2 veces que alguien ha marcado 4 goles en una final del fútbol mexicano. Fíjate, Sí, había dos estoy veces. orgulloso, ¿eh? De hecho, uno de mis más grandes sueños que también tiene que ver con la comunicación es que yo quisiera algún día narrar un partido de fútbol. En serio, es una cosa que yo quiero hacer. Yo quiero narrar un partido A mí de fútbol. también me gustaría, fíjate. A ver cuándo narramos uno. A ver cuando lo marcas a tu tío Joserra para que nos invite. Sí. Tu tío Gómez Junco. Tu tío Gómez Junca. Oye, ¿y temas videojuegos? Nos mencionaba ¿Juegas Moja videojuegos? que eres muy fan de la franquicia de Zelda. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Es de tus franquicias favoritas? Es mi segunda franquicia favorita. Ah, muy bien. ¿Y cuál dirías que es el mejor juego de Zelda? El Majora's Mask. Majora's Mask. Madres, güey. ¿Y el Ocarina qué pedo? Es como el quinto lugar, cuarto. Te pasas de verga, güey, no. Como el tercero. ¿Te gustó Breath of the Entonces, Wild? por eso... A mí no me gusta Breath of the Wild. ¿No te gusta? No, para mí Breath of the Wild es una decepción. Una cosa. Esa es la opinión más controversial que hemos oído en este podcast. Y eso que ha habido varias. Estoy orgulloso hablamos del aborto, güey. Ya Estoy sé. orgulloso de decirlo. No, O sea no. que- Breath of the Wild es un juego sobrevalorado. Es un juego que no trajo casi nada nuevo a la mesa de los Open World. Pero que, como Zelda es la franquicia que tiene la mayor cantidad de críticos predispuestos a darle un 10 perfecto, pues tiene un 10 perfecto, efectivamente, aunque definitivamente no lo es. ¿El Breath of the Wild? ¿El de Switch? Sí, el de Wii U, de hecho. Mira, aquí nos Sí. abstenemos generalmente de dar nuestra opinión, pero ahí sí te voy a decir que estás mal. Y Tajante, güey. tajantemente. No te creas, es interesante. Yo creo que ya en un futuro podremos hablar más a fondo de esto. Y ver Oye, varios pero puntos ¿cuál de es tu vista. primer lugar? ¿Eh? ¿De qué? ¿Cuál es tu ¿De primer qué? Zelda? Pues el Majora's Mask. Sí, ya lo dijo. Ah, perdón, sí, ¿Qué es cierto. más te gusta? Es que dijiste que Zelda era la segunda franquicia que más te gusta. Ah, sí, la primera, sí. Es Metal Gear Solid. Ah, por este Kojima. Bueno, güey. Metal Gear, de hecho. Sí. Aunque bueno, Death Ok. Stranding no es un juegazo, ¿eh? Metal Gear el original. El de Snake. Sí. Metal Gear Solid 2, 3, 4, Metal Rising Revengeance y el 5. Ah, toda Pues la son franquicia. los- Sí, tienes razón. Pues sí, toda la franquicia. ¿Y de esos cuál es el favorito? El 1, ¿Metal Gear Solid o Metal el Gear? 1 y el 4. Solid 1 y el 4. Ok. Muy Es que bien. los primeros 2 Metal Gear ya los jugué luego en emuladores, pero la neta es que esos títulos puedes evitártelos. Son muy diferentes, ¿no? Sí. Ok. O sea, aparte que son en 2D, desde arriba, y muy primitivos. Sí. Ok. Oye, pues se ve que tienes mucha afición, la música, fútbol, videojuegos, pero en este podcast, ya para cuando vamos terminando, a mí me gusta hacer la pregunta de Dross, la pregunta típica. ¿Crees en fantasmas? ¿Crees en ovnis? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? No creo nada de eso. Nada, tajantemente. Nada, y es que es una cosa
para quitarse el miedo de las pesadillas. Y es que la vida no es tan interesante para tener fantasmas. Ok. ¿No has tenido ninguna experiencia que digas, madres, No, me ha no, hecho no, dudar? No. Hay, creo yo, siempre he pensado que hay cosas en la vida real que superan, tangibles pues, que superan a cualquier historia de horror y que ocurren todos los días. ¿Vida fuera del planeta? Sí, eso sí. Inteligente. ¿Quién sabe? No. Aquí o es blanco o es negro. No, ¿quién sabe? Es que, a ver, el universo es tan grande que... O sea, tú como científico debes saber que por probabilidad debe de existir vida inteligente. Te está diciendo lo que debes saber. Sí, me está diciendo lo que va. Mira, no estoy seguro de si inteligente o no. Pues es que hay que definir inteligente y hay que definir cómo se va a ver. A lo mejor lo que nosotros definimos como inteligente para esa otra vida no lo es. Pero tiene otra serie de cultura, otra cosa. No sé si es que exista su concepto de cultura, pero de que hay vida afuera y de que puede estar evolucionada, que esa es otra. Porque puedes tener, a lo mejor puedes pensar que las hormigas son inteligentes porque hacen hormigueros, hacen estructuras, que las termitas hacen torres, son inteligentes. Bueno, pues eso depende de tu criterio ahí, pero de que existe vida en el universo, sí. De que puede estar desarrollada, también. De que sea una sociedad intergaláctica, pues si la hay, esperemos que sea amigable. Que estén en la Tierra y se estén ocultando. Solo reptilianos, ya eso es una pasada. Que el gobierno americano los esté ocultando en el Área 51. No, hombre, ¿cómo es? Ahí lo único que esconden en el Área 51 es gel antibacterial que mata el 100% de las bacterias. O sea que eres el enemigo número uno de Jaime Maussan, pues. Y de Abraham. ¿Quién es Jaime Maussan? ¿Quién es Jaime Maussan? Hija de tu pinche madre. Yo no, Jaime Maussan, yo no, yo Carlos Trejo. Eres Team Carlos Trejo, güey. Ok. El brujo mayor. Oye, pues, y Alete Cañitas, güey. De eso que lees un chingo. Yo tenía, fíjate que yo, si fuera de broma, yo sí tenía DVDs de Carlos Trejo. Sí, man. De Cazafantasmas. Pues es que... mira, te voy a decir una cosa. Que tú no creas en fantasmas o no creas en esas cosas. Y que no te diviertan, ¿no? Y hablo por películas de horror o cosas así. No quiere decir que no te intrigue, que no te guste el misterio, el horror, las cosas así, el terror. Sí divierten, sí entretienen. O sea, creo que eso es una cosa que todos necesitamos, ¿no? Pues mira, aquí nos están diciendo en el chat que no opinemos de los fantasmas si estamos vivos, y creo que es una muy buena es una muy buena opinión. Yo creo que hasta que no estemos del otro lado no vamos a ver qué onda. ¿Quién está opinando en el chat? Porque yo no lo veo. No, es que es está oculto para los invitados porque... no, que pues. Es el chat de los controles, ¿no? Sí. Oye, Carlos, pues la verdad se ha ido el tiempo en chinga. Creo que hemos hablado de muchas cosas, hemos dado opiniones, cada quien desde su punto de vista. Creo que ha sido muy, muy rico este programa. Bueno, en lo personal lo disfruté mucho. Algo que quieras decir ya para terminar y ya ir terminando, despidiendo el podcast. Pues quisiera decir que no, yo no voy a insultar a la América. No somos... yo quisiera decir que las 13 Champions de Real Madrid son compradas y que... Hijo de la chingada. No. Ya fuera de broma. Nada, pues que muchísimas gracias por el espacio aquí, la verdad, pues se viene a hablar, se viene a decir. Insisto, creo que nadie nunca puede llegar a decir que es un absoluto experto en un tema, pero siempre puedes trabajar en hacerlo. Acuérdense de que pues hay que tener pasión por lo que haces. Una persona que hacía un trabajo de divulgación muy bueno y que promovía la ciencia, pues es Carl Sagan. Okay. Carl Sagan era un divulgador científico. Y al final de cuentas, creo que se trata de promover la curiosidad de la gente y que se dé cuenta que pues hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y que busquen estas carreras y las vean no como una cosa para estarse matando y estar viendo, no, sino como una oportunidad de tener satisfacciones muy interesantes.
pero pues también no vamos a discriminar carreras, que la gente al final de cuentas estudie lo que quiera, y pues eso es mi mensaje final. La verdad es que no me arrepiento de estudiar lo que estudié. Le mando un día que todos los biotecnólogos o algo así que escuchen esto cuando se publique, pues que hayan tenido un buen 16 de junio. Esperemos sean mucho más y que para el siguiente 16 de junio ya podamos pasarlo fuera de casa, ¿no? Ojalá, sí. porque... Oye, Sergio, ¿algo para terminar? Pues igual nada más agradecerle que haya aceptado la invitación y pues también invitarlo a que luego tendremos algún programa con varios invitados, con algún tema en específico para que también ahí esté atento a la invitación. Y muchas gracias, Carlos. La verdad es que el tiempo se fue en chinga. Disfruté mucho esta plática. Leal. Yo también quiero agradecer a Carlos por la invitación y por el tiempo, y también debo decir que, pues como dijo, es alguien a quien le gusta exponer temas y hablar de ciertas cosas, y eso se notó aquí y me da mucho gusto porque ese es el punto del podcast. Cuando tenemos a alguien que tiene algo que decir y le gusta decirlo, pues me agrada mucho que se está cumpliendo el propósito, que nosotros le estamos dando la plataforma para que mucha más gente pueda escuchar lo que tiene que decir. Sí. Perfecto. Entonces damos ya el cierre al podcast. Mi nombre es Abraham Avitia, otra vez reiterando el agradecimiento a Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Se nota que te encanta lo que haces y eso es lo importante. En nombre de Sergio, de Eduardo Dávila, de... ¿Cómo se llama? Espíritu ¿El que no Santo. podemos decir? Lester Hechos. ¿Cómo se llama el que no podemos decir? Lester Hechos. Rima con Lester Lester Chetos. Hechos. Sí. Y Edgar Leal. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en un próximo Lester, episodio. Sí, Lester Chetos. Hechos. como Sí, el de GTA 5. Ándale. Dándole. De ahí viene, de ahí De ahí viene. viene. Es el que está en los controles, pasando los datos y diciéndonos cómo se escucha y todo. Bueno, no en los controles, no vienen en los hechos. En los controles está Eduardo. Sí, sí, sí. Sí, Eduardo Dávila. Y pues a nombre de todo, ¿qué me estás contando? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. Bye.